Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a Salón de Idiomas. Hoy os voy a hablar sobre el speaking del examen Lingua Skill. ¿Y por qué me centro en el speaking? Pues bien, si algunos ya lo habréis hecho, igual os habréis encontrado con la sorpresa de tal vez un suspenso o, bueno, de no haber llegado a la nota deseada. Perdonad del suspenso, realmente este examen no se suspende. Es una prueba multinivel. Vuelvo al tema principal. ¿Por qué quiero hablar del speaking? Pues bien, porque por lo visto es bastante complicado llegar a la nota y a la puntuación deseada. Esto tiene una razón y no simplemente porque tal vez no estemos muy concentrados en el examen o que no lo hagamos muy bien. También se debe en parte a que realmente la corrección de este examen lo lleva una inteligencia artificial. Entonces, no sé cuánto de inteligente es esta cosa artificial, sin embargo, es cierto que habría que cumplir ciertos parámetros que se tienen en cuenta a la hora de realizar el speaking, pues precisamente para poder evitarnos cualquier sorpresa. ¿Ok? Voy por partes. Uno de las cosas que se tienen en cuenta a la hora de realizar el speaking del examen Lingua Skill es el dominio, ojo, de nuestra pronunciación y de nuestra entonación. Tened en cuenta que es el demostrar que realmente se nos entiende. Eso quiere decir que cuando hablemos tenemos que abrir bien la boca, tenemos que pronunciar bien esos sonidos en inglés y sobre todo pues en mostrar también que hay cierto dominio de la entonación que va de la mano con la pronunciación. ¿Qué quiere decir eso? Pues bien, hay ciertos grupos en una frase que realmente no se pueden separar. Por ejemplo, cuando tenemos una frase con una phrasal verb, realmente no podemos hacer las pausas en medio de la phrasal verb. Por ejemplo, I look up to my mom, who is a famous singer. Realmente, si cortamos en ese momento, hacemos esa pausa después de I look up, ¿vale? No estamos transmitiendo el mensaje conjunto de ese elemento que es I look up to my mother, who is a famous singer. No sé si se entiende. Sea como fuere, la pronunciación y la entonación realmente va a marcar la diferencia en vuestra puntuación final. Así que cuidadla mucho. Vale, lo siguiente que también se evalúa son los elementos decorativos. Esto en verdad se aplica a prácticamente cualquier examen oficial. Cierto es que no habría que llevar un speaking demasiado florido. Es cierto que el corregidor va a esperar que utilicéis algún idioma, alguna colocación, un rango gramatical y una variedad léxica amplia, pero no hay que meter las cosas con calzador como tal vez nos ha ocurrido con otros exámenes oficiales o nos ocurre con otros exámenes oficiales en los que realmente se valora mucho los elementos decorativos. Aquí se valoran, pero tienen que mostrarse con mucha naturalidad, entonces tenéis que encontrar la forma de demostrar esa naturalidad. Y por último, lo que también se valora en esta prueba, y en verdad todos los speakings de las pruebas oficiales, pero en esta más, porque realmente, como os comentaba, la corrige, el corregidor que había dicho antes es la inteligencia artificial, ¿vale? Es decir, son los algoritmos. Pues realmente esto también nos va a ayudar a poder transmitir ese mensaje en condiciones. ¿Y qué es la coherencia? Pues básicamente en que nuestras respuestas tengan un orden lógico, ¿vale? Para que el que escuche realmente pueda comprender que hay una secuencia de ideas allí que no están todas amontonadas sin sentido alguno, ¿vale? Para esto también hay ciertos consejos que se pueden llevar a cabo, pero eso, quiero resumir todo: pronunciación, entonación, que van un poco de la mano, los elementos decorativos y la coherencia. Llevando esto súper bien practicado, las probabilidades de conseguir la puntuación deseada serán altas. Y ya paso ahora a la estructura del examen del Speaking Lingua Skill.
En el Speaking Lingua Skill hay 5 ejercicios. El primer ejercicio es relativamente fácil. Recordemos que esta prueba se corrige online, así que hay que saber cómo contestar en poco tiempo y hay que trabajar también en nuestras habilidades cognitivas, en nuestras habilidades mentales de poder concentrarnos en el tiempo que estamos siendo grabados. ¿Por qué digo esto? Porque en el primer ejercicio tenemos 8 preguntas. En esas 8 preguntas se nos da un tiempo límite para contestar. Las primeras 4 preguntas, en el fondo, solo tenemos 10 segundos y en el fondo están ahí para break the ice, realmente para romper un poquito el hielo y para acostumbrarse al speaking. En el fondo no tienen mucho peso en nuestra puntuación final. Sin embargo, ya a partir de la pregunta número 5 a la 8, ahí sí que tenemos 20 segundos por respuesta y bueno, ya habría que demostrar un poquito más de fluidez. Suelen ser preguntas más personales: ¿cuál es tu trabajo? ¿Qué hiciste? ¿What's your family name? En el fondo, preguntas que si os habéis presentado exámenes como APTIS, General, por ejemplo, se parecen bastante, ¿va? La segunda parte, el segundo ejercicio del Speaking Lingua Skill es donde realmente se van a centrar en vuestra pronunciación. Y es que aquí tenéis 8 frases que hay que leer en voz alta. Y tenemos 20 segundos por frase para leerla. ¿Ok? Todo está súper mega bien controlado con el tiempo. Os recomiendo que trabajéis, aparte de la pronunciación, lo que había comentado antes, la entonación. Y os recuerdo que en inglés el tono es mucho más dramático, por así decirlo. En castellano tenemos una secuencia bastante lineal a la hora de decir las cosas. Sin embargo, en inglés tenemos más ups and downs and ups and downs. Y tenéis que acostumbraros a esa forma de hacer las cosas. Lo que os recomiendo es que exageréis, aunque sintáis incómodos. Do it. Ya veréis cómo realmente cumplirá con uno de los objetivos que tiene el corregidor del examen Lingua Skill. La tercera parte es un ejercicio que se parece bastante al speaking de otros exámenes oficiales. Vuelvo al APTIS porque se parece a eso, a uno de los ejercicios. Tendremos 40 segundos para preparar un speaking que durará 1 minuto y se nos dan unos 3 prompts, ¿vale? Es decir, unas 3 ideas que hay que desarrollar en ese minuto. Obviamente el minuto se va a pasar volando, así que la organización que vayas a tener ha de ser coherente para que realmente la hagamos bien. Lo que os recomiendo cuando tengáis esos 3 prompts es utilizar expresiones como, por ejemplo, regarding the first question, concerning the second one, as for the last question. De esta manera estamos creando una secuencia y estamos dando un orden lógico a lo que estamos diciendo y por lo tanto estamos diciendo que estamos hablando de todo lo que se nos pide, ¿ok? La cuarta parte también es un poquito retadora. Aquí, al igual que en el punto anterior, tenemos un tiempo para preparar y luego tenemos 1 minuto para hablar. Sin embargo, ya no tenemos 3 prompts. Lo que tendremos es algo mucho más visual, que puede ser un diagram o a chart, o unos números, unos esquemas, incluso un menú, si toca hablar sobre algo de un restaurante. ¿Qué es lo que se pone a prueba aquí? Obviamente, aparte de lo que he dicho antes, pronunciación, entonación, elementos decorativos, coherencia y cohesión, lo que se pone a prueba también es nuestra capacidad de síntesis, lo que viene a ser la capacidad de resumir, porque tendremos bastante información en este visual que habría que poder reducir en 1 minuto. Hay varias técnicas de hacerlo, uno de ellos es usando de nuevo conjunciones o linkers que también nos ayudan a poder transmitir esto. Y muchos otros elementos como por ejemplo paraphrasing, que también. Y ya por último tenemos Part 5, que se parece a la primera parte. Aquí tenemos varios topics, nos dan en verdad como unos 5 topics y luego tenemos también 5 preguntas posteriores que están relacionadas con estos topics que nos aparecen primero, ¿vale? ¿En qué consiste? Pues tenemos básicamente 1 minuto para leer esos topics, para poder acostumbrarnos a estos temas, poder idear rápido y poder pensar qué argumentos podríamos dar a las preguntas posteriores y qué elementos decorativos podríamos meter para lucirnos, ¿ok? Y aquí luego tenemos, como os comentaba, esas 5 preguntas que hay que contestar por separado y al igual que en la primera parte, si os acordáis, las últimas preguntas, pues tenemos 20 segundos por pregunta para contestar. Y con esto ya está.
chicos, en esto consiste el speaking del examen Lingua Skill. Os he dicho lo que se tiene en cuenta a la hora de corregir. Os recomiendo que ensayéis muchísimo, que intentéis sonar muy naturales, que deis coherencia y decoración a vuestro speaking y sobre todo que nos rindáis. You can go. Y también, ojo, que si queréis cualquier intensivo, contad con nosotros. Bye bye.